¿Sabías que el fútbol, ese deporte que mueve multitudes en todo el mundo, está lleno de secretos, récords increíbles y anécdotas que desafían la imaginación? Hola, curiosos y curiosas de Curioseándolo. Hoy nos sumergiremos en las curiosidades más fascinantes del deporte rey. Desde goles imposibles hasta supersticiones únicas, pasando por los orígenes más antiguos del juego. ¿Qué es lo que hace del fútbol algo tan especial y lleno de historias que nunca dejan de sorprender? Quédate para descubrirlo y acompáñame en este apasionante recorrido. Hoy conoce las curiosidades más interesantes del fútbol para que descubras datos que quizás no sabías sobre el deporte rey. 1. Los orígenes del fútbol, una historia antigua. Aunque el fútbol moderno nació en Inglaterra en el siglo XIX, sus raíces se remontan a miles de años atrás. En la antigua China, durante la dinastía Han, siglo III a.C., se practicaba un juego llamado Cuju, que consistía en patear un balón hacia una red. Los romanos tenían su versión, conocida como Harpastum, mientras que los pueblos mesoamericanos jugaban al Tlachtli, una mezcla de fútbol y baloncesto. Estos deportes ancestrales muestran que el acto de patear un balón ha sido una actividad universalmente atractiva a lo largo de la historia. 2. El partido más largo del mundo. ¿Sabías que el partido de fútbol más largo duró 108 horas? En 2016, dos equipos amateurs de Inglaterra jugaron este maratón para recaudar fondos para caridad. Comenzaron un sábado y terminaron el miércoles siguiente, con un resultado final de 1.206 goles. Esta hazaña demuestra que el amor por el fútbol puede romper todos los límites, incluso el del tiempo. 3. El origen del término hat-trick. El famoso término hat-trick, usado para referirse a un jugador que marca 3 goles en un partido, tiene su origen en el cricket, no en el fútbol. En el siglo XIX, si un jugador de cricket lograba eliminar a 3 bateadores consecutivos, se le premiaba con un sombrero. El término se trasladó al fútbol y se convirtió en sinónimo de un logro extraordinario. 4. Los goles más rápidos de la historia. En el fútbol, cada segundo cuenta, y algunos jugadores han logrado hazañas increíbles desde el pitido inicial. El gol más rápido en un partido profesional lo anotó el jugador saudí Nawaf Al-Abed en solo 2 segundos durante un partido de la Liga Sub-23 de Arabia Saudita. En competiciones internacionales, el gol más veloz registrado fue obra del turco Hakan Şükür en el Mundial de 2002, quien marcó a los 11 segundos contra Corea del Sur. 5. Pelotas de fútbol en el espacio. El fútbol no tiene fronteras, ni siquiera terrestres. En 2014, una pelota de fútbol que sobrevivió al desastre del transbordador Challenger en 1986 fue llevada al espacio por la misión SpaceX CRS-5. Esta pelota, perteneciente a un colegio cuyos estudiantes habían perdido a familiares en el accidente, orbita ahora el planeta como un símbolo de resiliencia. 6. El estadio más alto y el más bajo del mundo. El fútbol también desafía los límites de la geografía. El estadio más alto del mundo es el Estadio Daniel Alcides Carrión, en Cerro de Pasco, Perú, situado a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Jugar allí es un verdadero reto físico debido a la falta de oxígeno. Por otro lado, el estadio más bajo es el Tel Aviv Bloomfield Stadium en Israel, que está a 17 metros por debajo del nivel del mar. Estos extremos muestran cómo el fútbol se adapta a cualquier entorno. 7. El país sin liga de fútbol profesional. Aunque el fútbol es un deporte global, hay un país que sorprendentemente no tiene una liga profesional: Mónaco. A pesar de contar con uno de los clubes más famosos, el AS Mónaco, que juega en la Ligue 1 de Francia, el país en sí no tiene una liga nacional. Esto se debe a su pequeño tamaño y población,
aunque eso no impide que el fútbol sea parte de su cultura. 8. La primera Copa del Mundo, llena de sorpresas. La Copa del Mundo de 1930, organizada en Uruguay, fue la primera edición de este torneo y está llena de curiosidades. Por ejemplo, el trofeo fue llevado en barco junto con los equipos participantes, ya que los viajes en avión eran muy limitados. Además, las primeras camisetas numeradas debutaron en este torneo, marcando el inicio de una tradición que aún persiste. 9. La superstición en el fútbol. El fútbol está lleno de rituales y supersticiones, tanto de jugadores como de entrenadores. Uno de los ejemplos más curiosos es el del legendario entrenador Carlos Bilardo, quien prohibía que sus jugadores comieran pollo antes de un partido, ya que creía que traía mala suerte. Otro caso famoso es el de Laurent Blanc, quien solía besar la cabeza de Fabien Barthez, portero de Francia, antes de cada partido en el Mundial de 1998. 10. El gol más lejano jamás anotado. El récord del gol más lejano pertenece al portero británico Tom King, quien anotó desde 96,1 metros en un partido de la cuarta división inglesa en 2021. Este increíble tanto fue certificado por el Guinness World Records, mostrando que en el fútbol cualquier cosa es posible. ¿Quieres seguir conociendo más curiosidades? Antes te invito a que conozcas las curiosidades del deporte rey americano, el béisbol. Para ello, haz clic aquí arriba. 11. Los árbitros robots, el futuro del fútbol. Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, los árbitros robots están comenzando a hacer su entrada en el fútbol. En competiciones como la Copa Árabe de la FIFA y el Mundial de Clubes, se han usado sistemas automatizados para detectar fueras de juego con cámaras y tecnología avanzada. Este avance plantea preguntas interesantes sobre cómo será el fútbol en el futuro y si los árbitros humanos seguirán teniendo un lugar en el juego. 12. Las cifras astronómicas de los traspasos. El fútbol profesional mueve cifras astronómicas y algunos fichajes han roto todos los récords. El traspaso más caro hasta la fecha es el del brasileño Neymar Jr., quien en 2017 fue transferido del Barcelona al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. Este tipo de transacciones no solo impactan a los equipos, sino que también influyen en el mercado del fútbol y en las expectativas de los aficionados. 13. El país más pequeño en clasificar a un mundial, Islandia, con una población de aproximadamente 340.000 habitantes, sorprendió al mundo al clasificarse para el Mundial de 2018 en Rusia. Fue el país más pequeño en hacerlo, demostrando que el tamaño no importa cuando se trata de pasión y trabajo en equipo. Además, su característico aplauso vikingo cautivó a los aficionados de todo el mundo. 14. Los clubes más antiguos del mundo. El club de fútbol más antiguo del mundo es el Sheffield Football Club, fundado en 1857 en Inglaterra. Aunque hoy en día no compite en las ligas principales, este club fue pionero en establecer las primeras reglas del fútbol. Por otro lado, el club profesional más antiguo es el Notts County, fundado en 1862. Estos equipos son la prueba viviente de cómo el fútbol ha evolucionado desde sus inicios. 15. El partido con más goles. El partido de fútbol con más goles registrados tuvo lugar en 2002 en el Campeonato de Madagascar. El AS Adema derrotó al Stade Olympique Le Mirne por un increíble marcador de 149-0. Sin embargo, este resultado fue producto de una protesta del equipo perdedor, que anotó todos los goles en su propia portería en señal de descontento con el arbitraje. 16. La duración del fútbol, antes y ahora. Aunque ahora los partidos duran 90 minutos, esto no siempre fue así. En sus inicios,
Las reglas no especificaban una duración exacta y algunos encuentros podían extenderse indefinidamente. Fue hasta finales del siglo XIX que se estableció el formato actual, con tiempos definidos y un intervalo. Sin embargo, en algunas competiciones, los tiempos extra y los penaltis han llevado el juego a límites impredecibles. 17. Fútbol en el cine y la cultura popular. El fútbol ha trascendido el campo de juego para convertirse en un fenómeno cultural. Películas como Escape a la Victoria y Gol han capturado la magia del deporte, mientras que videojuegos como FIFA han llevado la experiencia del fútbol a millones de hogares. La influencia del fútbol en la música, el arte y la moda es innegable, consolidándolo como un ícono global. 18. El balón de fútbol, evolución de un símbolo. El balón de fútbol ha pasado por una evolución fascinante. Desde las vejigas de cerdo utilizadas en el siglo XIX hasta los balones modernos con tecnología de precisión, cada diseño ha contado una historia. El balón del Mundial 2014, el Brazuca, fue el primero en ser nombrado por votación popular, reflejando cómo los aficionados ahora son parte activa de la tradición. Ya ves cómo el fútbol es un deporte lleno de sorpresas. ¿Cuál de ellas te sorprendió más? Déjanoslo en los comentarios. Y así, hemos conocido las curiosidades más sorprendentes del fútbol. Este deporte, mucho más que un simple juego, es una fuente inagotable de historias que conectan culturas, desafían el tiempo y despiertan nuestra pasión. Si te quedaste con ganas de más, no olvides suscribirte a Curioseándolo, activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, curiosos y curiosas.